el dólar de equilibrio en la estimación del FMI, siguiendo que si estaba en marzo en equilibrio y después el fondo empezó a advertir que se estaba desalineando el equilibrio, sería un dólar de 1.100, 1.120 pesos. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Las condicionalidades del FMI para salir del cepo y analiza los dos últimos casos de salida de control de capitales de cepo, que son, como les decía, Egipto y Etiopía. Y dice, a fin de año se termina el Extending Fund Facility firmado con el FMI en 2022. ¿No? Ese que se aprobó, ¿se acuerdan? En marzo de 2022, tanto despelote para que después, que lo negoció Guzmán, se aprobó en el Congreso en marzo y encima después el kirchnerismo le votó en contra, digamos, y tuvo que conseguir la aprobación gracias a la oposición. Creo que votó a favor el PRO, el radicalismo y demás. Si no, se hundía todo, digamos, parte del desmanejo del gobierno de Alberto Fernández. Quedan dos revisiones, que son septiembre de 2024 y diciembre de 2024, a partir de las cuales Argentina accederá a los últimos 1.090 millones de dólares del programa firmado por Guzmán en 2022. Bueno, estos 1.000 millones no te sirven para nada, porque la verdad que la Argentina ahora está con pagos netos al FMI. Te sirve para achicar la cuenta de lo que le pagaste este año al FMI. Entonces, según lo establecido allí, durante 2025 no se enfrentan compromisos y recién en 2026 se comenzará a devolver el monto recibido. Es decir, en el actual esquema, todos estos años, 2022, 2023, 2024, era el FMI me envía fondos para que yo le pague, es decir, se paga a sí mismo. Y había una partecita pequeña de términos netos que la Argentina cancelaba. Y después, todo el programa de 45.000 millones de dólares, la Argentina tenía que empezar a cancelarlo a partir de 2025, con vencimiento. Perdón, a partir de 2026. Se empieza a devolver todo el préstamo de 45.000 millones de dólares. Eso es lo que negoció Guzmán. Bueno, obviamente la Argentina necesita por lo menos un nuevo acuerdo que represente que todos los vencimientos que aparecen a partir de 2026, como estoy, con el FMI se van de nuevo, a refinanciar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Es más o Sí. menos un poco esto o tienen, no sé, o alguna discrepancia con lo que estoy diciendo, Martín? No sé, así lo interpreto yo, digamos, no sé cómo lo interpretan ustedes. Sí, de la misma manera que vos, Maxi. Hay un dato importante que hoy en el Serrucho mencionó Claudio, que fue primicia de acá, que es la propuesta de la Cereal de Ciara para poner 5.000 millones contra baja de 33 a 25 de retenciones. Eso Claro, salió hoy claro. como primicia, que se presentó la propuesta, pero lo dijo Diego ahora acá en vivo, digo porque por Sí, ahí sí, que era la pasó de propuesta. largo. Sí, 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 sí. era el salvavidas, ¿se acuerdan que decíamos que puede tener el gobierno un salvavidas? Pero quiero explicar lo del fondo. Al fondo ya está, este año te termina de refinanciar, cumpliste todo, más o menos, cumpliste, no vas a cumplir la meta de reserva, pero cumpliste todo, te va a mandar los 1.000 millones y con eso terminaste la primera parte del programa. Igualmente le seguís debiendo, no sé, 45.000 millones de dólares, o creo que terminaste cancelando neto, no sé si 2.000, 3.000 o 4.000 millones, no sé, pero le debes 40.000 millones de dólares al fondo. Esos 40.000 hay que empezar a amortizarlos, hay que empezar a pagarlos a partir de 2026, ¿ok? Entonces, es obvio que la Argentina, si negocia, va a poder conseguir una refinanciación de nuevo, patear esa deuda para adelante. Lo que pasa es que la Argentina está pidiendo fondos frescos, además, al FMI, ¿entendés? Mirá lo que dice P por Q. Si bien no hay vencimientos en el corto plazo, se descuenta que Argentina negociará un nuevo acuerdo. ¿Para qué está negociando un nuevo acuerdo? Si recién los vencimientos aparecen después. Y porque la Argentina está pidiendo de fondos frescos. ¿Por qué hay que apurarse a cerrar un nuevo acuerdo si todavía no hay compromisos en el horizonte inmediato? Y bueno, porque las reservas internacionales netas de la Argentina se encuentran en menos 5.000 millones de dólares y comienza la etapa en la cual el complejo oleaginoso cerealero liquida menos divisas y el balance cambiario se vuelve deficitario. De cumplirse la meta fijada por el FMI, se cerraría 2024 con reservas internacionales netas de menos 1.500 millones de dólares.
Sin embargo, dada la dinámica reciente en el mercado de cambios y la apreciación del tipo de cambio real, luce poco probable que el Banco Central compre 3.500 millones de dólares para cumplir la meta del FMI en lo que resta del año. De hecho, hay algunas proyecciones de consultoras privadas, por ejemplo, Marina Dalpolletto de Cogo, que decía que el año puede terminarlo con menos 10.000 millones de dólares. O creo que hay otra proyección también de Equilibria, ¿no? Equilibria es la de Rapetti. Sí, eso. Sí, Equilibra también, sí. Que dice que el año lo vas a terminar con menos 10.000 millones de dólares. Y la meta era menos 1.500 millones de dólares. Es decir, vas a terminar el año con menos 10.000 millones de dólares, que es más o menos los menos 11.000 millones de dólares que te dejó Massa, si se cumple eso. Y no lograste achicar fuerte ese número de reservas netas negativas como estaba en la meta del fondo. Pero más allá de eso, lo más importante, me parece, es que el gobierno tiene la intención de eliminar el control de cambios, necesita reforzar, si tiene esa intención, el stock de dólares, dado que el mercado financiero internacional todavía se encuentra lejos de abrirse. La opción más probable es que se opte por pedirle apoyo financiero al FMI y a otros organismos. El FMI no suele entregar fondos libres de condicionamiento sobre la política económica, con lo cual es relevante pensar en qué contexto y bajo qué condiciones el organismo podría firmar un nuevo acuerdo para que la Argentina reciba fondos frescos del FMI. No estamos hablando de que nos vuelvan a refinanciar a partir de 2026 todos los vencimientos de los 40.000 millones de dólares, sino fondos adicionales para que el FMI aumente su exposición de préstamo a la Argentina. ¿Para qué? Para que la Argentina tenga más reservas en el Banco Central y de esa manera pueda ir a un proceso de apertura del cepo con reservas, con dólares en el Banco Central fortalecido para que no le corran los pesos al dólar. Básicamente ese es el esquema. Entonces, analizan dos casos, que es el de Ecuador, en diciembre de 2022, que firmó un acuerdo de Extended Fund Facility con el FMI por 3.000 millones de dólares y lo amplió en marzo de 2024, y después el de Etiopía, que lo hizo ahora, en julio de 2024. Llegó a un acuerdo con el FMI. Bueno, se lo paso en limpio. El Fondo Monetario acordó darle fondos frescos a Ecuador, que es un deudor importante del fondo, el segundo deudor después de la Argentina, pero para eso le pidió un esquema de unificación cambiaria y para eso pudo levantar el cepo y achicar fuertemente la brecha, pero con una devaluación del 35%. Esto es Egipto, ¿no? ¿Dije Egipto o había dicho Ecuador? Ecuador. No, Egipto. Antes yo te escuché que, pero bueno, no importa, detalle. Bueno, estoy mal, pero bueno, ahí corríjanme. Entonces, Egipto devaluó 35%. ¿No? El FMI permitió la intervención en el mercado cambiario, bueno, con bandas, con ciertas reglas, y le hizo la de manual. Bueno, les doy los fondos, levantan el cepo, dejan flotar el tipo de cambio, pueden intervenir ciertas reglas, suben fuerte la tasa de interés, 600 puntos básicos. Eso fue Egipto. Y en el caso de Etiopía, lo mismo. Tenía un cepo, una brecha del 100%, y bueno, liberó, devaluó 50%, le permitieron también que haya intervención cambiaria y una fuerte suba de la tasa de interés. Bueno, eso es lo que pretende el FMI de la Argentina y Milei dice no, yo no lo voy a hacer porque si esto ocurre me rompe el sendero de desinflación, me derrumba políticamente o me debilita políticamente y estoy como empecé pero con menos capital político, ¿no? Fíjense, calcula P por Q, bueno, ¿y cuál sería el tipo de cambio de equilibrio? Bueno, el fondo decía que en marzo estaba en equilibrio, hasta ahora tienen 20% de apreciación cambiaria, o sea, no sería un atraso cambiario muy grande, pero dice que el dólar de equilibrio en la estimación del FMI, siguiendo que si estaba en marzo en equilibrio y después el fondo empezó a advertir que se estaba desalineando del equilibrio, sería un dólar de 1.100, 1.120 pesos. El dólar de equilibrio 20% más alto que el dólar oficial de 940 pesos. ¿Ok? Entonces, el fondo te está diciendo unificar, mandá todo a un único tipo de cambio, basta del dólar blend, sacá el cepo y bueno, y dejá que flote el tipo de cambio con una intervención pautada
que te plantea el FMI. Y eso implicaría mínimo, si te sale todo muy, muy bien, que el dólar se mueva 20% para arriba, pero bueno, eso tiene un impacto en el corto plazo directo sobre la inflación. Milei no quiere saber absolutamente nada con eso. Eso sí sale las cosas muy, muy bien. Ahora, también, ¿qué dicen todos? Lo dice Cavallo, lo dicen todos los economistas. Bueno, cuando te vayas postergando en el tiempo y si la inflación sigue dando 4, 3, 3,5 y demás, vas pronunciándole tipo el atraso cambiario más la apreciación real que te genera que por ahí Brasil esté depreciando en términos reales o los países socios comerciales. Entonces, tal vez si aguardás 4 o 5 meses hasta fin de año y entonces el salto cambiario que requieras para el tipo de cambio de equilibrio puede ser más elevado, ¿no? Pero bueno, este es básicamente el planteo con el fondo. Lo que sí es impresionante es que Egipto derrumbó la brecha después, ¿no? Le salió bien y derrumbó la brecha. Y se terminó la brecha, unificó prácticamente el tipo de cambio. Pero bueno, ambos países tuvieron en el medio una devaluación, ¿no? En mayor o menor que, sí, ahí medida. hay una visión, o sea que hay una visión que en el fondo, una es la de Valdés, que es esta, la que vos contabas, que Valdés, ¿te acuerdas que Rubinstein mismo nos había dicho que cuando, digamos, que él lo conoce a Valdés de las negociaciones anteriores, que es un duro, es acaso el más duro dentro del fondo, pero por otro lado está Gita Gopinath, que por lo que a mí me dicen sería más flexible, digamos, tiene una posición distinta a la de Valdés, la número 2 del fondo, que es más partidaria de darle una señal a Milei, una muestra, digamos, de que el fondo, digamos, ve bien que el superajuste que está haciendo Milei, que es un poco la postura que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno quiere que el fondo le reconozca lo que viene haciendo, por eso Milei cada vez que puede dice este es el ajuste más grande de la humanidad, y bueno, y Gopinath dentro del fondo tiene esa visión de que hay que darle una señal, no que hay que darle al gobierno, digamos, no sé, 10.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares, pero sí una señal de respaldo y que ese respaldo no solamente se dé con la refinanciación de los vencimientos, sino que haya algo de dólares fresco, digamos, dentro de un acuerdo, no regalarle para que después Caputo vaya y lo venda en el mercado, pero digamos, me parece que tiene una posición un poco más políticamente más cercana al gobierno y tal vez que no sea una visión tan técnica como la que puede tener Valdés. A mí lo que me dicen que esta Gita Opina es bastante halcón, ¿viste? Que fue muy dura, fue la primera que le dijo dolarización no, que le dijo, bueno, competencia de monedas, Sí, pero que estuvo totalmente de acuerdo en que el peso es la única moneda de curso legal sí, sí. Bueno, y que, pero sí. y que cierra filas con el staff del fondo y que el fondo en este contexto, es decir, dio el blindaje con tipo de cambio fijo, ¿no? Para sostener la convertibilidad. Le dio a Macri en un esquema muy fuerte de ajuste fiscal fondos para supuestamente para refinanciar vencimiento de deuda con acreedores privados y Caputo lo empezó a vender en el mercado cambiario para sostener una paridad, para no dejar que se evalúe más. Y a mí me parece que el fondo en este punto va a ser muy, muy estricto, que el que crea que el fondo te va a dar 10.000 millones de dólares para que vos puedas, no sé, hacer un tipo de cambio fijo o que pueda salir sin una unificación cambiaria. Mirá, sin No, devaluación, ¿el pero FMI le va a reprogramar los vencimientos? Sí, le va a reprogramar los vencimientos porque el problema lo tiene el FMI de los vencimientos. Pero acá no se está hablando de claro, reprogramación de claro. vencimientos. Acá se está hablando si hay algún tipo de paquete. De todas maneras, yo creo que el tema es la secuencia, por eso ahora el gobierno sale a decir que con el cepo se puede crecer, que bueno, que
y tiene tiempo para negociar con el fondo. Si el gobierno no quiere levantar el cepo y quiere seguir con este esquema, tiene tiempo para negociar con el fondo. No es que tiene que aprobarse. Digamos, el gobierno puede jugar con eso, decir, bueno, me dan un paquete y yo me juego, no sé, en el verano, pongámosle en 2025, ¿no? Lejos de la elección, me juego unificar. Ahora, si vos unificás y terminás unificando a un dólar de 1.100, 1.200, es un golazo. Es un golazo. Y hay, bueno, en los casos que mostraste recién de Egipto, de Etiopía, cuando vos decías, bueno, se terminó la brecha, pero ¿cómo fue la unificación? ¿Cómo dio en un nivel así? ¿Fue por abajo Egipto, o fue por en Egipto en Egipto la devaluación fue te dije recién, 35%. En Egipto la devaluación fue del 35%. Hubo que subir fuerte la tasa de interés, 600 puntos básicos. Le dieron un paquete amplio también, ¿no? 3.000 millones originales, después 8.000, pero en términos de las reservas que tenía Egipto eran una cantidad importante. Y además Egipto había conseguido un acuerdo con un fondo de inversión de Abu Dhabi por 35.000 millones de dólares, que equivalía a todas las reservas brutas de Egipto, ¿no? Para desarrollar obras de infraestructura y demás. Es decir, que se hizo el anuncio de la salida de los controles de capitales del cepo con todo junto, ¿no? Es más, ese acuerdo de fondos privados es lo que también le sirvió para destrabar el acuerdo con el FMI. Y después, ese mismo día, digamos, cuando hicieron el segundo desembolso, el Banco Central unificó el tipo de cambio, llevando el oficial al nivel del paralelo, con una devaluación del 50%, perdón, 50%, no 35%. Y se flexibilizaron las restricciones de acceso al mercado cambiario. Todas estas eran las precondiciones que había fijado el FMI para que se apruebe el acuerdo, ¿no? Y la tasa de inflación, que estaba en 1,6% en enero de 2024, se fue a 11% en febrero, ¿no? Y después se desaceleró en julio, están en el 0,4% mensual. Lo que pasa es que me parece que Egipto tenía 25, 27% de inflación, o 30% de inflación, ¿no? De niveles mucho más bajos, ¿no? ¿Qué decías vos, Martín? Que ese fue el caso de Egipto. Y colapsó este año colapsó la brecha. Estaban a principio de año con brecha del 100% y ahora están con brecha de nada, 5%, nada. ¿Viste? La brecha que tenía Argentina cuando tenía tipo de cambio unificado. Parece que otra vez, digamos, estamos en la misma situación, ¿no? Respecto del Fondo Monetario. Monetario. Le salió bien, pero tuvieron que bancarse unos meses de aceleración inflacionaria. De todas maneras, de niveles muchísimo más bajos, ¿no? Sí, parece que estamos en esa misma situación de siempre, tratando de defender un tipo de cambio que el gobierno dice que está bien. Hay algunos síntomas claros, es debatible tal vez si está atrasado o no, si el concepto de atrasado o no aplica para la idea del gobierno. Pero es obvio que el Fondo Monetario no va a volver a hacer lo mismo y encima con la misma persona, porque Caputo se fue del gobierno anterior justamente por ese problema. Supongo que fue una sumatoria de cosas, ¿no? Pero supuestamente el detonante fue lo de la salida de los dólares, que para frenar la corrida, para tratar de defender el peso. O sea, si nos ponemos en ese lugar, son los mismos argumentos que ahora.